Hola, estamos en el día 18 de la serie Camino Limpio, parte 2. Partiré desde Lérigos a Sahagún. Sigo en la plana meseta castellana, en la que yo encuentro paz y tranquilidad, con esos amplios e infinitos paisajes. Será una etapa corta, solo 16 kilómetros, para recuperarme de las largas anteriores. En el camino iré encontrando pueblitos para visitar y descansar, como Moratinos y San Nicolás del Real Camino. Pero en particular quiero visitar Terradillos de los Templarios. Seguiré con la recogida de basura. Acompáñame. Hoy me voy a poner un poco serio y voy a aprovechar esta presentación para hablar de los verdaderos responsables de la gran mayoría de la contaminación del medio ambiente y que en estos momentos están todos reunidos una vez más en la cumbre COP27 de Egipto. Una vez más, todos juntos piden y regatean como en un mercado de verduras para solucionar el problema que ellos y sus antecesores iniciaron. Estos gobernantes vienen y van y nunca concluyen nada. Por eso decía en mi anterior video que solo se planea y se piensan soluciones a corto plazo. Sin embargo, ellos, al igual que nosotros, van a sufrir las consecuencias del exceso de contaminación en nuestro medio ambiente. Estas consecuencias van a ser inevitables para todos los habitantes del planeta. Pero lo van a sufrir más las personas de países con menos recursos y luego vendrán todos los demás. Mientras Kenia y Bolivia tienen la mayor sequía desde que hay registro, los líderes de Gran Bretaña y Francia prometen y hablan sobre cantidades de donativos que aparentan astronómicos. Sin embargo, ya no es suficiente. Es tal el desastre medioambiental que ya parece que no se puede pagar con nada. Me pregunto, ¿por qué no se ha hecho suficiente para no llegar a este punto? En la cumbre se habla que la solución sería si los mayores contaminantes, Estados Unidos y China, se unieran para cortar las emisiones de CO2 y compensar por todo lo que han contaminado para llegar a ser las potencias mundiales que son y que ahora nos afecta a todos hasta el punto de no retorno y posiblemente erradicar a la humanidad del planeta. Ya llevan 27 cumbres haciendo lo mismo y nunca han hecho suficiente como para no llegar a esta aceleración del cambio climático que ahora todos estamos viviendo. Hace ya mucho tiempo que se habla de este problema y una de las personas que mejor explicó esto fue Barry Commoner, con las 4 leyes de la ecología que publicó en la década de los 70. Les voy a resumir de qué se tratan estas 4 leyes. Número 1. Todo está relacionado con todo lo demás. La Tierra, la biosfera completa, es una compleja y nutrida red de interrelaciones entre seres vivos, individuales, comunidades y ecosistemas, y lo que le sucede a uno afecta a todos los demás. Número 2. Todas las cosas han de ir a parar a alguna parte. No hay residuos en la naturaleza.
y no hay una afuera donde las cosas pueden ser arrojadas. Número 3. La naturaleza es la más sabia. La naturaleza se ha optimizado a lo largo de millones de años. Es básicamente imposible diseñar en un tiempo breve algo que funcione tan bien como lo que ha sido creado a través de una larga evolución. Número 4. En la ecología no hay ganancia que no cueste algo. Cualquier cosa que sea extraída de un ecosistema debe ser reemplazado. Este es el fundamento de un desarrollo sostenible. Leyendo esto y viendo cómo está el mundo ahora, creo que no hemos hecho nuestros deberes y ahora tendremos que pagar las consecuencias, como dice la cuarta ley. Jorge Richman, un gran poeta y ecologista español, dice: somos la primera generación que entiende perfectamente lo que está pasando con el clima y posiblemente seremos la última que pueda evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. Hola, ya llegué a mi destino, Sahagún, una parada obligatoria, ya que es patrimonio cultural. Está en la provincia de León, entre el río Esla y Valderraduey. Aquí se ve la historia rebosar de sus calles, con todos los impresionantes monumentos arquitectónicos de arte mudéjar. Facundo y Primitivo fueron martirizados por su creencia en el cristianismo y más tarde fueron venerados. Así comienza la historia de Sahagún. La etapa fue suave y con poca basura, pero ahora quiero disfrutar del arte mudéjar de esta maravillosa ciudad. Hasta mañana.